Pero bueno, Jorge, ya entrando en materia, cada temporada la DEA, organismo, esta institución dedicada a la investigación de temas relacionados con drogas, prácticamente delincuencia organizada, desclasifica o da análisis generales del fenómeno delincuencial que está habiendo. Es un ejercicio que el gobierno mexicano también debería hacer, pero que no lo hace por simple desinterés y por tratar de mantener este tipo de datos en secrecía, una forma de no reconocer la problemática. Pero Estados Unidos sí lo hace, la DEA sí lo lleva a cabo y vamos a presentar que es un informe muy grande, realmente es un informe largo de algunas decenas de páginas, con mucho análisis, cientos de páginas incluso podría decir, en donde se observa más o menos cómo se lleva a cabo el comportamiento criminal, por lo menos en el análisis de la DEA, extraído de información con la que cuentan de México, y te establece 5 grupos delictivos que ya son bastante conocidos: el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noroeste y las 2 familias michoacanas, ¿no? Estos son los puntos en donde focaliza el tema dedicado a la delincuencia organizada, y hay varios ingredientes que llaman la atención, Jorge, dentro de estos informes desclasificados de la DEA. Si los podemos ir poniendo, mi estimado Isaac. No, okay. Bueno, déjame... Y eso bueno, forma parte también, Villa, de estos informes que hemos venido presentando aquí en Ciudad Capital desde que inició el proyecto, porque es información que el misma agencia de Estados Unidos encargado en el combate antidrogas, pues da a conocer a partir no de sus investigaciones como tal, sino sí de estos objetivos que para ellos son prioritarios y, como les gusta llamarles en Baja California, generadores de violencia. Uh-huh. Y es una investigación que se hace también binacional, porque si bien es cierto, no es que la DEA robustezca la investigación a partir de información del gobierno mexicano, pero sí, pues hay colaboración, sabemos, con la Fuerza Estatal de Seguridad, con la misma Fiscalía, con las policías municipales, en la detención de personas que son de interés. Pero esto escala todavía más, porque aquí ya hablamos de temas de narcotráfico y de los delitos que se generan a partir o a raíz de que existe el crimen organizado con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. No es solamente el delito de traficar droga o de almacenarla, sino también hablamos de tráfico de migrantes, de secuestros, de privaciones ilegales de la libertad, de desapariciones e incluso temas de trata de personas para fines de explotación sexual. Y ahí es donde vemos que los propios grupos del narco se articulan a partir de sus derrotas y de sus triunfos. Uh-huh. Y esto, si bien es cierto lo que nos ha venido diciendo incluso el propio teniente coronel Julián Leizaola, director de la Policía Municipal, que el impacto que tiene Sinaloa en este conflicto entre mayos y chapitos, pues tiene un impacto en Sonora, en Baja California, especialmente en Tijuana y Mexicali, en el tema de los homicidios. Sin embargo, vemos que ahora con esta guerra que se está viviendo entre el cártel de Sinaloa, de los mayos, contra el cártel Jalisco Nueva Generación en La Rumorosa, lo que se está viviendo en el Valle de la Trinidad a partir del conflicto armado que se está registrando en San Felipe, lo que se vive en la zona de Ojos Negros, pero también hacia el sur de Ensenada, en Maniadero, pues forma parte también de este reacomodo y de esa reestructuración de las células del crimen organizado que, como decía Villa, a partir de sus triunfos y sus derrotas, pues vemos que se siguen fortaleciendo. Y uno de los ejemplos que más lo tenemos quizá en la memoria es el cártel de los Arellano Félix, como pues lucha de manera intempestiva de no desaparecer, y con ello es su alianza con otros grupos criminales como los Chapitos. Y ahí vemos también figuras tan importantes como el Flaquito, como otros que han incursionado en ambos lados. Y ha sido una pieza fundamental también porque conocen las ciudades, porque el narcomenudista conoce su colonia. Entonces, la guerra está más adentro de lo que pensamos, no es en la superficialidad de los homicidios, es desde al interior de los hogares y en las colonias, ¿no?
Y el análisis que hace la DEA, que vamos a empezar a presentar, algunos datos que le vamos a presentar, nada más para que los pueda ver. Por ejemplo, aquí hay un reconocimiento que me parece muy interesante, que en México no se habla mucho, pero que realmente tendría que formar parte ya del tema, que no solamente se dedica, por ejemplo, el cártel de Sinaloa a actividades dedicadas al tráfico de drogas. Identifica ya otro tipo de actividades, como por ejemplo, bueno, el homicidio, la tortura, el secuestro, la intimidación de civiles y gobiernos a periodistas. También se involucra el cártel de Sinaloa en lavado de dinero, en extorsión, en robo de petróleo, en recursos naturales, en tráfico de armas, en tráfico de humanos, en prostitución, en incluso temas de animales de la vida salvaje, o productos, entre comillas, de lo que es. Y podemos identificar entonces que, a diferencia de otros cárteles, el cártel de Jalisco, del cártel de Sinaloa como tal, ya es una organización, un sindicato criminal que trasciende más allá del tema de las drogas. Ya es algo que se ha publicado, incluso lo hemos publicado en diversos medios. Hemos comentado aquí cómo ha desarrollado este fenómeno y que ya los grupos delictivos que se dedicaban a estos temas específicos, la usura, la prostitución, la extorsión, delitos que no se vinculaban tanto a las agrupaciones delictivas, ya forman parte del tema financiero de los grupos delictivos, como el cártel de Sinaloa. Y lo que ha llamado la atención del gobierno mexicano desde la administración de López Obrador es el tema del huachicol, claro, del tráfico de diésel principalmente, algo que ahora también tendrá que investigarse autoridades gabachas, porque lo que vimos en el tema de los contenedores en Ensenada, la investigación es que venía de Estados Unidos, y de ahí pasaba hasta Mexicali, pasando Rosarito, pasando Tecate, y por supuesto, ya no estamos hablando solamente de la ordeña de ductos. O sea, eso es lo que quiero que quede claro, de acuerdo a la investigación que trae la FGR, y que aquí le damos en exclusiva datos del tema de Ensenada y de Mexicali, y es uno de los temas que también trae bajo la lupa Omar García Harfuch, sin que incluso medios nacionales que lo tienen ahí siempre, pues le cuestionen tanto, porque algo que también le pasamos aquí en Ciudad Capital, en estos operativos que han hecho en la aduana en Tamaulipas y en Mexicali y en Ensenada, en lo que es la aduana marítima y acá la aduana fronteriza, pues había presencia de Pemex, había presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que curioso es, Villa, que tienen como sus propias patrullas. O sea, ya no es la Guardia Nacional, sino es como un grupo élite, entre comillas, que comanda Omar García Harfuch como en operaciones especiales sobre huachicol. Y el mapa te muestra claramente el tema del impacto que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Claro, de hecho, antes de eso, que vamos para allá, justamente aquí podemos ver el mapa. Este mapa, no, bueno, eso también puede ser, pero llama la atención cómo ya identifica Estados Unidos que el cártel Jalisco Nueva Generación se puede identificar en 40 países. O sea, su presencia criminal ya se puede identificar así. Y justamente en esta parte... Un poderío que nada más tenía el cártel de Sinaloa antes. Exactamente, sí, que es considerado el grupo delictivo más grande del mundo, ¿no? En actividades de tráfico de drogas. Y que en su momento los amezcua con la metanfetamina en los 90s eran los que primero incursionaban con las drogas duras, ¿no? Y hoy en día, pues obviamente la principal preocupación es el fentanilo, pero ya incluso, de hecho lo vamos a ver en los informes, ha habido un comportamiento curioso en este tema. Aquí precisamente en este informe es donde refiere, y que vamos a dejar el mapa, dejamos el mapa, no, está bien, adelante, donde señala en este documento que hay una posibilidad, o que tienen un análisis o están viendo que es muy factible que se dé una alianza, y que el principal beneficiado del conflicto entre el cártel de Sinaloa, de los Mayos y la Chapiza, sea el cártel Jalisco Nueva Generación, y que pueda involucrarse y apoderarse o a hacer sociedad con alguno de las dos facciones, y ellos orientan más su visión hacia los Chapitos, que son un grupo rival, pero no hacia los Chapitos directamente hacia los hermanos, sino a los grupos que pudieran ser golpeados, que pudieran quedar abandonados, que pudieran ver a lo mejor en algún momento una situación de vulneración o de vulnerabilidad, y que pudieran ser atraídos por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y este tema me parece muy interesante porque forma parte del análisis que están viendo ya a futuro de lo que puede generar el comportamiento. Y ahora sí, el mapa lo podemos ver. Aquí está la influencia
niveles del cártel Jalisco Nueva Generación en México. Y por eso la preocupación, Villano. O sea, estamos viendo, ustedes que nos escuchan en la radio, la presencia que tiene prácticamente en todo el país, a excepción de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, en esta parte del norte del país. O sea, que de hecho es una influencia leve. O sea, sí existe, pero es leve. Pero es muy leve, o sea, está atenuada. Estamos hablando que son 6 entidades de lo que es desde el Bajío y del norte del país que tienen una presencia leve. Las demás tienen una presencia considerable del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, vemos también entidades como Yucatán, Tabasco y Oaxaca, que son también las únicas que tienen una presencia leve. Es por eso la preocupación que tiene el gobierno estadounidense y la manera en que podría recobrar fuerza la chapiza, ¿no? Por ejemplo, si ponemos el último que te mandé, mi estimado Isaac, si lo tendrás ahí a la mano, es del cártel de Sinaloa, y podemos ver ahora el fenómeno, ¿no? El fenómeno criminal. Ahí podemos cómo el cártel de Sinaloa se encuentra en influencia prácticamente en todo el país. En los únicos 2 lugares, en el único lugar donde no tiene influencia el cártel de Sinaloa, nada, es en Jalisco, precisamente, ¿no? Entonces podemos observar que obviamente Baja California, al igual que Jalisco Nueva Generación, Baja California tiene una presencia muy fuerte del cártel de Sinaloa. Yo creo que podemos considerarlo el grupo preponderante en Baja California. Hay en Baja California Sur, hay en Sonora, hay en Sinaloa y en muchas entidades donde el cártel Jalisco no tiene este poder o este nivel de influencia, y eso es interesante, es importante, porque en caso de que se llegara a dar una especie de alianza con los grupos que queden como remanentes, o que grupos que decidan mejor abandonar la causa de la chapiza, pudiera estarse aliando al cártel Jalisco Nueva Generación, y esto representaría obviamente una mayor influencia en ciertas zonas donde en estos momentos su influencia es pobre. Sí, y ahí es la esencia de lo que tendrá que venirse o que continuará, porque quizá para muchos es como un aliciente de que ya va a frenarse un poco esta guerra por la derrota que se avisora de la chapiza en este conflicto armado en Sinaloa principalmente, y que bueno, ha llevado también muertes en Sonora y Baja California Sur. Pero cuando ves este análisis, pues te dices, esto no va a cesar. O sea, ahora se vendrían con todo y con un grupo armado quizá más poderoso, porque estarían uniendo fuerzas. Se va a deformar al final de cuentas nada más la batalla, y bueno, podemos agregar los demás mapas ahí de la manera en la que es. Por ejemplo, aquí se encuentra el cártel del Noroeste, que ya sabemos que ha sido también ya un grupo delictivo que ha crecido, que tiene una influencia ya importante desde Chihuahua hasta Veracruz, teniendo sus principales poderíos en Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, y con una menor influencia en Coahuila, en Chihuahua, en Veracruz, en Hidalgo, pero zonas donde precisamente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco tienen gran influencia. Y el cártel de Michoacán, la familia michoacana, que obviamente tiene presencia en el Estado de México, en Michoacán y en Guerrero, son los puntos donde realmente tiene influencia, y en este mismo punto se encuentran la nueva familia michoacana, que básicamente tienen el control en la misma zona, y esto obviamente se vuelve pues te demuestra o te describe más o menos cómo está la situación, Jorge. Sí, pues bueno. Y cambiando de tema... de hecho, nada más una última información que te quiero mostrar, que te decía el comportamiento de las drogas sintéticas, del opioide específicamente. Porque ellos sí lo miden. Ellos sí lo miden, y lo tienen midiendo desde hace muchos años, Jorge, y por primera vez, y por eso me pareció un dato interesante, por primera vez desde que empezaron a medirse las muertes de opioides en Estados Unidos, hay una reducción. Hay una tendencia de muertes a la baja, que son muchísimas, ¿eh? Estamos hablando de que en Estados Unidos han muerto 74,702 personas por el tema de los opioides. Y algo que vienen midiendo desde el 2013, precisamente después del auge de las farmacéuticas con el Oxycontin. Pero acá directamente con porque lo marca en general los opioides. Pero el crecimiento que tuvo de estos últimos 10 años, o sea, del 2013 al 2023, fue impactante. Ya marca un descenso, pero muy ligero, pero continúan las muertes por fentanilo, al grado de tener esta cantidad, ¿no? Importante, y donde señalaban
sobre todo zonas no solamente marginadas, Villa, zonas de grandes ciudades. Y comentarlo también, está identificando ya en este mismo informe la silacina, el nitaceno, todos estos fenómenos. Y otra, que vamos a agregar acá otra gráfica, que son la forma en la que han logrado decomisar fentanilo en Estados Unidos, en las garitas, en las fronteras. Y podemos observar que, por ejemplo, donde se da la mayor influencia, donde se da más bien los mayores operativos efectivos para decomisar drogas, son en la frontera con Baja California y en la frontera con Sonora. ¿Qué nos dice esto? Que los grupos delictivos preponderantes en esta región son los que trafican el fentanilo, que son la principal problemática en Estados Unidos, porque es una gran diferencia entre 4,450 kilogramos en 621 incidentes y los 9,089 kilogramos en 1,164 incidentes, como es en Baja California y Sonora, a los 298 kilos que se dan entre 190 incidentes, o sea, más incidentes pero menos droga en las fronteras con Chihuahua, por ejemplo. Entonces, queda claro que la mayor cantidad de droga, por lo menos decomisada, y por ende hace pensar también que se trata de llevar a cabo las capturas, se dan en esta zona que es Baja California y Sonora. Porque uno pensaría que en la de Tamaulipas, ¿no? La que corresponde a esta área donde domina otro grupo delictivo, otro cártel de la droga. Pero bueno, como decía, son 238 kilos en 76 incidentes. Nada que ver, como comentas, con incluso lo que se vive en el estado de Sonora, que es mayor que al de Baja California, porque obviamente es más territorio, pero estamos hablando de 1,164 incidentes con un total de 9,000 kilos. ¿Y quién controla ahí? Cártel de Sinaloa. Si estamos hablando de 9 toneladas. Claro. 9 toneladas donde tiene un poderío Cártel de Sinaloa en Sonora, en la frontera, como también en Baja California. Entonces ya estaríamos hablando de al menos 12 toneladas en este tiempo que analiza solamente en 2024. Las que han podido decomisar, ¿no? O sea, hay otra gran cantidad que sigue entrando y que seguirá haciendo lo mismo. Y que aún juntando toda la zona de Coahuila, Tamaulipas, la cercanía que tiene Nuevo León con la frontera, pues aún así no le llega ni a la mitad de lo que han ni a una cuarta parte de lo que han decomisado. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.